hemos estado pues presentando los resultados de una campaña importante referente al trabajo infantil y la educación y el efecto perverso que puede tener si es que no se delinean políticas adecuadas. Vamos a conversar ahora con Miguel Barreto, abogado peruano, diplomático también, que ocupa la dirección regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, un importantísimo cargo, y que ha venido ahora al Perú para reunirse con autoridades del gobierno para revisar las estadísticas de la situación del hambre, la desnutrición, el desamparo que sufren las familias más pobres del país. Pero nos dice, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y además un gusto tener un alto funcionario peruano en Naciones Unidas, sin duda. Cuéntenos un poco exactamente cómo es que arriba usted al Programa Mundial de Alimentos, y que nos señalaba antes de iniciar el programa, que estamos hablando de un programa que comprende mucho más factores, que su nombre no llega a decir todo lo que está significando. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo llego al programa? Es una situación un poco inusual, ¿no? Yo estuve en Roma como diplomático peruano acreditado ante los organismos internacionales en Roma y me eligieron presidente de la Junta Ejecutiva del PMA en el año 2004. Luego de lo cual regresé a la Cancillería a trabajar como director de Naciones Unidas, pero fui invitado por la organización para poder trabajar con ellos y lo digo con mucha honestidad. Durante toda mi carrera diplomática siempre estuve trabajando en el área multilateral y una de las pocas agencias que realmente me impresionó por lo que hace, porque llega a la gente fue el Programa Mundial de Alimentos, una agencia poco conocida, pero sin duda hoy por hoy la agencia humanitaria más grande del mundo. Con presencia en más de 75 países y en una situación como la de hoy, además con tantas crisis humanitarias, con una responsabilidad muy grande, llegando a más de 100 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Donde puede además ocurrir que predomine un poco el desaliento en algunos momentos, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata es de poder acompañar a los esfuerzos de los países en procura de una mejor alimentación, ¿no? Dos cosas importantes. Primero, el PMA es una agencia que no solamente entrega alimentos, es una agencia que maneja toda la logística de las Naciones Unidas. Nosotros manejamos barcos, aviones, camiones, todas las comunicaciones de la organización en todas las operaciones de respuesta que no son vinculadas a operaciones de mantenimiento de la paz. Eso como por un lado. Y por otro lado, el incremento de las crisis humanitarias debido no solamente a razones de desastres naturales, sino a conflictos creados por el hombre. Sobre todo. Exactamente. Lo complicado que debe ser, y eso es lo que le quería consultar, o sea, distribuir alimentos en esas zonas de África o ahora mismo del Oriente Medio, donde hay conflicto permanente, pero hay una población civil en medio, atrapada. Te voy a dar algunos ejemplos. En Siria, por ejemplo, sí, nosotros llegamos a 4 millones de refugiados dentro de Siria y a 2 millones fuera de Siria. Si a esa situación le añades tú los riesgos de seguridad que existen alrededor del país, evidentemente comprenderás la dificultad que hay para llegar a las personas en el momento indicado. En este momento en el ébola, por ejemplo, muy poca gente sabe, vemos el ébola como una situación médica o de salud, pero esa gente que no tiene trabajo porque está siendo extirpada de la sociedad, porque ya no tiene acceso al trabajo, necesita apoyo humanitario y los alimentos se le hacen llegar a esas personas y esas familias que no pueden trabajar porque justamente no pueden socializar. Pero ahora debe ser un trabajo que conlleva sentimientos encontrados, porque por un lado uno siente que qué bueno estar colaborando con personas absolutamente desamparadas, pero nunca será suficiente. Hoy día justo hay un titular en el Diario del Comercio que dice: hoy hay más refugiados en el mundo de los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Qué frustración, qué tristeza, ¿no? Estamos, creo yo, en la situación más crítica en términos humanitarios después de la Segunda Guerra Mundial. Wow. En términos de millones de personas afectadas, no solamente por crisis de pobreza o de refugiados, sino ahora también en países de medianos ingresos, Siria, Irak. Por problemas de guerra, por problemas de guerra, conflictos. Sudán del Sur, Somalia, Chad, toda la zona del ébola, lo repito. Bueno, pero entonces la referencia que hace Patricia fundamentalmente también es económica. ¿De qué fondo se puede? Así es. ¿De qué, perdón? ¿De dónde sale plata para tanta gente? Bueno, ese es el gran problema y eso es una pregunta muy interesante porque de una manera u otra, cuando nosotros hablamos del descrecimiento de la asistencia oficial para el desarrollo a los países de medianos ingresos, hablamos de criterios de asignación de recursos basados en el Banco Mundial, en los organismos financieros internacionales, en función del Producto Nacional Bruto nacional, del Producto
Nacional Bruto. Ahora ya no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de que los recursos van a países de medianos ingresos con conflictos altos. ¿Y cuál es la gran diferencia en esta medición? De que estos conflictos están generando riesgos a la seguridad nacional y a la seguridad regional de muchos países desarrollados. Y ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Estamos hablando de Estado Islámico, por ejemplo? Estamos hablando del Estado Islámico, estamos hablando de incluso en Nigeria ahora con el grupo Boko Haram, que nadie lo conoce, pero que está raptando niños. Situaciones donde evidentemente colocan en riesgo la seguridad nacional y la seguridad regional de los países. Entonces ya los recursos no se asignan por un criterio de desarrollo, se asignan por un criterio de riesgo. De peligrosidad. De peligrosidad. Y eso tiene un impacto directo en América Latina, porque en América Latina no hay crisis de esa envergadura y por tanto los recursos disminuyen. De acá sale, es una buena y una mala noticia al mismo tiempo porque seguimos teniendo pobres, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación del Perú? Del Perú. En términos de seguridad alimentaria yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, definitivamente ha habido una disminución en las cifras de desnutrición crónica infantil desde el año 2000, más de 17 puntos porcentuales. En los últimos 5 años ha habido una disminución de casi 5 puntos porcentuales, lo cual es muy positivo. Estamos más o menos a niveles de 14% de desnutrición crónica infantil. Estamos hablando de desnutrición crónica, como ustedes saben, es talla referente a la edad, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos contextualizamos a nivel regional, en América del Sur, por ejemplo, el promedio es 11.5, Perú todavía sigue en 14. Es decir, hemos bajado, pero seguimos altos. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de anemia, por ejemplo, los niveles de anemia en el Perú son altísimos, particularmente en la zona periurbana de las ciudades, porque evidentemente los niveles de acceso a educación nutricional son muy bajos y los niveles de acceso a los servicios sociales son muy bajos. Entonces, nos damos con la paradoja de que tenemos familias en hogares que ya no son pobres extremos, pero con altos niveles de desnutrición crónica y de anemia, porque los niños no comen bien. Entonces, y por otro lado, el otro problema que nosotros manejamos es de que a nivel, si bien es cierto que a nivel nacional los programas sociales se están estrategizando de una mejor forma, es decir, tenemos un programa Caliwarma con un mayor número de niños, tenemos CUNAMASC, no tenemos todavía la llegada a los sectores rurales, sobre todo alto andinos, y ahí es donde el Estado... Y selva, ¿no? Y selva rurales, pero ¿no? Selva y zonas altoandinas, que es donde están los grandes problemas de largo plazo. Una cifra que a mí me preocupa muchísimo. Estamos hablando de 600.000 niños en Perú desnutridos crónicos. ¿Qué significa esto? Que en los próximos 20 años, esos 600.000 niños, cuando lleguen a la edad económicamente activa, no se van a insertar de manera competitiva al mercado. Pero eso añádele la posibilidad de que esos niños tengan 4 hijos cada uno y esa pobreza o esa desnutrición se vuelve familiar, ¿no? Y eso genera definitivamente, se vuelve hereditario, y eso genera definitivamente un problema de inseguridad pública, un problema de subdesarrollo, un problema de crecimiento. Ahora, desde la perspectiva de la PMA, este tipo de problemas en países en desarrollo que no están sujetos a contextos de alta peligrosidad como el Perú, ¿deberían ser manejados internamente? Es decir, nosotros somos un país que crece económicamente, supuestamente las estrellas de la región y muchos adjetivos maravillosos más. ¿Ya estamos en capacidad de nosotros mismos manejar nuestros niveles de pobreza o todavía necesitamos ayuda de fuera? No, sí. Quiero contextualizarte el tema de seguridad alimentaria dentro de lo que me estás diciendo. Hay 3 elementos importantes que tenemos que ver. El tema de disponibilidad de alimentos, es decir, cuánto produce el Perú para el Perú. Y no es mala el tema de producción, o sea, tenemos suficientes alimentos para la población que manejamos. El tema de acceso, y ahí es donde viene el primer problema que está vinculado a inequidad social, que es ingreso y con cuánto dinero tengo para comer, que ahí es donde ya manejas niveles de pobreza que se han reducido justamente por el crecimiento económico. Y el tercer elemento, que es el elemento de utilización biológica o de nutrición, que es donde no estamos bien, que es justamente el segmento, el grupo etario más vulnerable, que son los niños menores de 3 años. Madres gestantes y lactantes, y ahí es donde tenemos que no los agarras ni en un programa como Caliwarma, porque eso ya es colegio. Porque no están en la escuela y a veces no acceden a los centros de salud. Bueno, pero sin embargo también hay que hacer todo un esfuerzo educativo con padres de familia, totalmente, etcétera, con agencias sociales, totalmente, de las instituciones comunales. Este es un problema de toda la sociedad, no es un problema del gobierno, no es un problema del sector privado, no es un problema de la prensa, es un problema de estamos todos. Registrando algunas cifras positivas, es decir, o por lo menos podemos estimar que la población va tomando creciente conciencia del problema. Yo creo que sí, que en los últimos años el tema de la seguridad alimentaria y nutricional
definitivamente tiene un rol mucho más importante en la agenda pública. Lo estamos viendo ahora con los objetivos de desarrollo del milenio y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que se están generando, donde ya tiene un espacio propio. Creo que los países están asumiendo esta situación como clara. Lo vemos en el Perú a través de políticas sociales dirigidas hacia ello, ojalá de largo plazo, y es por eso que es importante que haya consenso público entre los partidos políticos de que los planes sociales no pueden cambiar y no pueden politizarse. Ahora, quiero volver a una pregunta que me dijo ella. ¿El Perú está en capacidad de poder desarrollarse solo? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento, y eso es justamente la apreciación que nosotros damos como organización, nosotros apoyamos por 50 años al Perú con entrega de alimentos. Hoy en día nuestra presencia en el Perú está limitada básicamente a apoyar técnicamente los programas sociales y poder trasladar la experiencia positiva que hemos tenido en más de 50 años en más de 100 países del mundo a través de, por ejemplo, metodologías de impacto, metodologías de mejorar la canasta básica de los niños, cómo involucrar a los pequeños productores al mercado. Asistencia técnica. En líneas generales sí podemos soportar nosotros Yo creo mismos, que sí, por nuestros propios medios, un proyecto. El Perú tiene la capacidad financiera como para hacerlo. El tema es generar políticas de largo plazo que sean consensuadas entre todos los sectores de la sociedad. Muy interesante. Qué fascinante, Jorge. Realmente muy interesante su trabajo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre muy agradecido por la atención que le dan a estos temas, porque no es fácil hablar de hambre, hablar de desnutrición en sociedades. Sí, que se tienda al desaliento, al contrario. Exactamente. Y donde entendamos que no es un problema, puede ser una solución, porque el día que nosotros tengamos niños nutridos, vamos a poder invertir mejor en educación. ¿Qué ganamos invertir en educación si los niños no tienen capacidad para aprender, ¿no? Eso ya hay casi yo quiero hacer una ultimísima pregunta cortita que casi me da miedo de hacer. Porque esta tendencia, usted lo decía, en un estado crítico, peor o similar a la Segunda Guerra Mundial. Los análisis de agencias como la de ustedes indican que va a empeorar, o que estamos en una etapa que podría mejorar esta suerte de violencia en el mundo que se ha desatado a unos niveles horrendos. Yo creo que la situación, no puedo yo evidentemente ser evidente, ¿no? Lo que sí me preocupa es que, y se lo digo en términos de lo que nosotros hacemos, el presupuesto del Programa Mundial de Alimentos para el año 2014 fue de $5.600 millones. Para el año 2015 estamos presupuestándolo en $7.8 millones, lo cual le da una cifra indicativa de que definitivamente estamos considerando que los niveles de riesgo van a incrementar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto por haberlo tenido aquí. 9:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Por eso no.